Muy buenas noches, estimado Jonathan, qué gusto. Buenas noches a toda la ciudadanía que nos está siguiendo desde los distintos lugares. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto tenerla también a través de este espacio de BTV Radio 93.7 FM y Cotopaxi al Aire TV. Iniciemos con, se está analizando el proyecto de ley sobre las áreas protegidas. Usted ya ha mantenido una postura según se había anunciado por parte del medio nacional Ecuavisa. Sin embargo, cuéntenos primero, ¿por qué se registraron cambios de última hora en esta ley? ¿Qué presume al menos desde su postura? Efectivamente, hoy precisamente se discutió en primer debate ya la ley de urgencia económica llamada Ley de Recuperación de las Áreas Protegidas. Yo he revisado esta iniciativa y lo que se evidencia de esta normativa es que se pretende abrir la puerta para la privatización de las áreas protegidas. Y más allá de eso, también se violenta algunos derechos, entre ellos el derecho que tenemos como pueblos y nacionalidades a la consulta previa, libre e informada. En el artículo 7, imagínense, se está estableciendo que de ser procedente se consultará a los pueblos indígenas. De manera que ya no es vinculante, el Estado puede hacer lo que sea. Y más allá también establecen que se dejará a los sectores privados, en este caso, que ellos busquen el acuerdo con las comunidades y pueblos indígenas, lo cual está impedido por una de las sentencias de la misma Corte Interamericana. La misma Corte Constitucional Ecuatoriana en varias decisiones ha establecido cuáles son los parámetros para llevar adelante una consulta previa, libre, informada, hasta obtener el consentimiento previo. Ahí dice que es el Estado, no un particular, que tiene que llegar a acuerdos. Realmente no entienden lo que implica el derecho a la consulta previa, libre, informada. Y por otro lado, imagínense, se va también contra lo que ya la Corte Constitucional dijo en su momento, que cuando se va a adoptar una normativa que tiene que ver con los derechos de los pueblos indígenas, tiene que aplicarse o respetarse el derecho a la consulta prelegislativa. O sea, son los pueblos indígenas que tienen que ser consultados con esta iniciativa y luego de aquello recién se podría aprobar. Es más, la Corte había dicho que tiene que haber una ley orgánica de consulta prelegislativa y hasta ahora no existe aquella normativa. Entonces, se van contra todo y están posibilitando la vulneración a los derechos constitucionales. Y de Yapa debo decir que, así como han hecho con otras leyes que también son inconstitucionales, resulta que en una ley de recuperación de áreas protegidas se inserta también una disposición donde se perdona las deudas, los intereses por mora, entre otros de aquellos deudores con CFN. O sea, meten lo que no corresponde, violentándose el principio de la unidad de la materia. En ese sentido, estos y otros elementos son los que yo he encontrado en esta normativa, que no están buscando definitivamente proteger la naturaleza, más bien se está posibilitando la vulneración a varios derechos constitucionales, como por ejemplo el establecido en el artículo 405, 407, 397, 72, 73, donde hablan claramente que las áreas protegidas, primero, son zonas intangibles. Al ser zonas intangibles, son intocables. Hay que cuidar, hay que protegerles. Y por otro lado, imagínense, también se está pensando o se está planteando entregar a manos privadas, lo cual no es posible hacer porque la Constitución establece que el órgano rector de la administración y todo de las áreas protegidas es el Estado con las comunidades y los pueblos que están viviendo en esas zonas. Entonces, lo que quiere es entregar a las manos privadas, violentándose la Constitución. También se establece una nueva figura que se llama el fideicomiso, ¿no es cierto?, y este fideicomiso va a existir con las donaciones y todo, pero este fideicomiso, ¿quién va a tener el control? Son los donantes y el sector privado. Entonces,
Todo esto termina, como digo, atentando a los derechos constitucionales y en ese sentido yo he hecho ya un pronunciamiento que personalmente jamás apoyaré iniciativas que violenten los derechos que nos ha costado largos años de lucha y no podemos permitir aquello. Y lo otro, decirle al país, es terrible que no se escucha al resto. Yo remití una comunicación el 24 de junio pidiendo a la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico que se reciba en comisión general a varias autoridades de los territorios indígenas para que aporten en esta normativa y sean escuchados, porque eso es lo que debemos hacer si es que realmente queremos construir normativas escuchando al pueblo, a los que realmente están sufriendo esta problemática, a los que están cuidando la naturaleza. Sin embargo, no fueron escuchados. Es lo que podría decir en principio. Ahora, ¿qué tiene como tal esta ley para la recuperación de áreas protegidas? Si bien es cierto, hace una semana atrás se hablaba de otros términos, inclusive había asambleístas independientes que estaban a favor de la misma, pero ahora han cambiado también estos términos y ¿qué tiene de recuperación? Porque muchas de las personas solo escuchan, es una ley de recuperación de áreas protegidas y piensan que va a permitir el cuidado de estas áreas, pero ¿qué tiene como tal de recuperación de áreas protegidas? Esa es la pregunta también nuestra. Las leyes que vienen del Ejecutivo vienen con nombres, títulos rebombantes y parece interesante que cuando usted ingresa al contenido no encuentra nada de recuperación de áreas protegidas, porque si voy a recuperar lo que debería hacer es más bien reformar el Código Orgánico Ambiental, por ejemplo, para fortalecer todo el sistema de las áreas protegidas y que lleguen los recursos económicos para la protección. Y resulta que no es así. Y en esta ley no hay absolutamente nada. Más bien lo que se está garantizando en esta ley es la entrega al sector privado. No sé si se acuerda usted en el año anterior lo que quiso hacer la primera dama, entre otros, construir hoteles o algo así allá en Olón, no sé si se acuerda. Y se inició un proceso de fiscalización y se impidió la construcción porque se tratan de áreas protegidas. O sea, no en vano son áreas protegidas. ¿Por qué son áreas protegidas? Porque ahí están especies que tienen que ser cuidadas, porque ahí está la biodiversidad que tiene que ser cuidada. No es una cuestión de que se puede explotar todo lo que está en esos sectores, pero ahora lo que van a hacer es que quieren abrir las puertas para hacer lo que pretendieron allá en Olón. Es lo que puedo encontrar. Yo soy muy objetiva en ese aspecto, analizo las normativas y no encuentro algo favorable. Al contrario, lo que sí se evidencia, como digo, abrir las puertas para la privatización y posibilitar minería, la tala de bosques, entre otros que desafortunadamente acabarían con las áreas protegidas y amenazan también con la vida de los pueblos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquellos pueblos en aislamiento voluntario que también están en áreas protegidas? O sea, es realmente atentatorio a los derechos que por largos años hemos logrado que se reconozca en la Constitución y que ahora se pretende borrar. Ahora se habla de la creación de una empresa pública como tal que va a, quien va a ser el ente rector para recuperar o custodiar estas áreas como tal. Les han indicado tal vez si esta empresa pública va, no sé, a ser, quien va a liderarla va a ser dirigido o denominado por el presidente de la República, la persona que la dirija o cómo será. Explíquenos. Sí, habla de la creación de la empresa pública y que lo puede hacer el presidente. Pero claro, ¿cómo quiénes pueden ser? No dice absolutamente nada. Como ustedes conocen, en la Asamblea ya se ha aprobado un montón de leyes con generalidades y también violaciones a derechos constitucionales y todo lo dejan para el reglamento. Asumo que en el reglamento acomodarán todos esos temas. Aspiro que realmente si ellos quisieran proteger, cuidar todas las áreas protegidas, lo único que tenían que hacer es
fortalecer reformando el Código Orgánico Ambiental, fortalecer todo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas que ya está en la normativa, entregar suficientes recursos para la protección, para el mejoramiento, por ejemplo, de las condiciones de trabajo de los guardaparques. O sea, hay otras alternativas, pero no aquí lo que se quiere, como digo, insisto, es la privatización de las áreas protegidas, entregar a manos privadas. Y sí, eso iba a consultarle. ¿Qué podría pasar con quienes están ahí al momento? Los guardaparques, todos ellos pasarían ya no a ser liderados por el Ministerio de Ambiente, sino por la empresa pública como tal. Por la empresa pública, y después si pueden entregar también a las manos privadas, pasan allá y ahí ya será el sector privado el que tome la decisión. Entonces, todos esos elementos no dice la ley, o sea, están generalidades y generalidades que atentan a la norma constitucional. Ahora, hay un inconveniente. Vemos que los grupos delictivos organizados están interviniendo con el tema de la minería ilegal a estas áreas denominadas protegidas en algunas zonas, y más en la Amazonía. ¿Hay algo referente a combatir estos grupos delictivos organizados en esas zonas? ¿Podría la empresa pública controlar esto o se harían de la vista gorda? Mire, lo que habla la normativa es que a los territorios van a entregar a manos privadas y los militares y la policía va a poder proteger esas iniciativas y ese control del sector privado. Imagínense, el pueblo ecuatoriano paga con los impuestos y todo lo demás a la fuerza pública, y la fuerza pública y los militares van a estar al servicio del sector privado. Eso es lo que habla esta normativa. En la motivación de esta normativa decían es para acabar con la minería ilegal. Claro que hay minería ilegal, pero la minería ilegal, ¿por qué se ha dado? ¿Dónde está el rol del Estado? O sea, es el Estado el que está fallando. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿cuál es el rol del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Minería, de Arcom? ¿Qué está haciendo? Son ellos los llamados a controlar que no ocurra la minería ilegal. ¿Dónde están las Fuerzas Armadas para controlar aquello? O sea, no vengan con cuestiones que no es real el hecho de que con esa ley se va a acabar supuestamente la minería ilegal. La minería ilegal se va a acabar con actuaciones de las autoridades de estas instancias que acabo de mencionar. Arcom ya existe años y ellos son los llamados a controlar. ¿Y cuál es el papel? ¿Cuál es el papel? ¿Qué están haciendo? ¿Están de vacaciones o qué? Entonces, a ellos deberían obligarles a trabajar y que respondan para hacer un control efectivo y que no se den esta minería ilegal que argumentan, ¿no es cierto? Ahora, es cierto, en la Asamblea Nacional todo juega en base a los votos. Y según se ha manifestado, parte de, ADN está apoyando esta iniciativa, parte de Pachacutic también y parte de los independientes. Se presume que habrían los votos necesarios para aprobar la ley con el mínimo. ¿Usted cómo votaría? Yo no soy en vano de Pachacuti, yo soy de Pachacuti de largos años. He demostrado a lo largo de mi vida mi coherencia, los principios son innegociables. Uno no se usa los principios, los valores, la firmeza solo por conveniencia, sino en estos momentos. Una vez más, si es que no se hace una consulta prelegislativa de esta normativa o de esta iniciativa como se pretende, por supuesto yo votaré en contra, porque no voy a ser cómplice de las inconstitucionalidades que se están legitimando en la Asamblea. Yo no lo haré, así como lo he hecho. Yo voté en contra de la Ley de Solidaridad Nacional porque precisamente no contribuye a resolver los problemas, al contrario, se abre la puerta para vulneraciones a los derechos de la gran mayoría. Voté en contra de la Ley de Inteligencia porque tampoco puedo ser cómplice de que se haga arbitrariedades sin orden judicial, puedan acceder a las informaciones de todos los ecuatorianos. Eso no es posible. Voté en contra también de la Ley de Integridad de la Gestión Pública, porque se violenta igual varios derechos. Así que si no
responden a las necesidades, expectativas y no se actúa en coherencia, en el estricto respeto a los derechos constitucionales, así como a los estándares de las sentencias de la misma Corte Constitucional, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y no se respeta los instrumentos internacionales por los cuales también hemos luchado, yo votaré en contra. ¿Y a qué se debe? A que, claro, al menos Pachacutic está dividido y parte de los mismos estén votando a favor en todas estas leyes que usted mismo ha mencionado, mientras que otro sector está en oposición. ¿A qué se debe a que los otros, quien dice tener los mismos principios que usted manifiesta, estén votando a favor de todo esto? Habría que preguntarles a ellos por qué se han alineado al oficialismo y se han alejado de los verdaderos intereses del pueblo ecuatoriano, de los intereses colectivos. Así que serán ellos quienes respondan. Yo, por mi parte, siempre actuaré en coherencia de los grandes intereses de la gran mayoría, no por intereses personales. Así que es lo que podría señalar al respecto. Sin embargo, el presidente de la República también ha señalado que al menos la oposición, en el que me imagino se encuentra también usted, están alineados supuestamente con grupos delictivos organizados, están alineados con la narcopolítica, por eso es que votan en contra, no piensan en el bienestar de los ecuatorianos. Eso es lo que ha manifestado el presidente de la República. ¿Es así? Mire, claro, así han señalado, eso es lo que quieren posicionar, decir los que no apoyamos esas leyes que son totalmente inconstitucionales. Por ejemplo, en la ley de integridad de la gestión pública, imagínese, el presidente de este órgano señalaba que pueblo ecuatoriano, llamaba así al pueblo ecuatoriano, que vean los rostros de aquellos que no apoyan esa iniciativa porque están con la mafia. Y debo decir, Mariana Yumbay no está con la mafia. Mariana Yumbay va a actuar siempre protegiendo los derechos constitucionales de la gran mayoría y siempre para que prevalezca el orden constitucional. Esta es Mariana Yumbay. Yo he venido luchando largos años desde todos los espacios, de manera que no pueden venir a decirnos que somos mafiosos o que somos parte de la mafia. Lamentablemente es lo que se ha pretendido posicionar, pero lo que sí debo decir es que ahora ya están los docentes, los médicos, los de las cooperativas, están reaccionando frente a la ley de integridad de la gestión pública, que es totalmente atentatoria a los derechos de todos los sectores. Imagínense, se acaba con la estabilidad laboral, se acaba también perjudicando la jubilación, se acaba de perjudicar a los sectores de la economía popular y solidaria, se abre a la libre competencia en la contratación. ¿Cuándo van a poder, ojalá, participar aquellos que son parte de la economía popular solidaria para algún contrato? No van a poder porque aquí vienen las grandes multinacionales probablemente a competir. Entonces, ¿dónde quedan los sectores que posibilitan la reactivación económica? Mire, también se aprobó en esta ley de gestión pública que el Consejo de la Judicatura se declare en estado de emergencia y nombre jueces a dedo. ¿Creen que eso está bien? ¿Creen que eso es respetar a la independencia judicial? ¿Eso es fortalecer el sistema de administración de justicia en el país? No es fortalecer. En ese sentido, yo jamás estaré para apoyar esas iniciativas que terminan violentando los derechos de la mayoría. Pero me imagino que debe haber algo de bueno en todas las leyes que están presentando, aunque la mayoría, o bueno, se ha manifestado en algunas, por ejemplo, la ley de solidaridad, que ya enfrenta el tema de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional del Ecuador. Ya se había puesto una demanda, según tengo entendido, y también se preparaban reformas a días de que fue aprobada. ¿Debe haber algo bueno en todo esto o no? Claro que hay de bueno, pero para un grupo minúsculo. Eso hay que decir y hay que ser frontales también. Por ejemplo,
¿Quiénes van a ser los que puedan contratar, participar en las contrataciones y licitaciones? Los grandes contratistas, los que tienen mucho dinero, pues, ¿no es cierto? Pero aquel contratista pequeño de la localidad no lo va a poder hacer. Entonces, eso beneficia a los grandes, pues, por supuesto, pero los pequeños. Y aquí, bueno, el artículo 288 de la Constitución de la República habla que en todos los procesos de contratación se debe fortalecer a los actores y sectores de la economía popular solidaria, comunitaria, entre otros. Ellos quedan totalmente al margen, ¿no es cierto? ¿Qué más? Aquí también en esta ley se termina perdonando las deudas del SRI, quienes estén debiendo hasta diciembre del 2024. ¿Usted está debiendo al SRI? No creo, yo tampoco debo. Y el resto, algunos, los del pueblo, los de a pie, somos tan puntuales que estamos pagando. Claro que no vamos a ser beneficiarios, pero ¿quiénes son los que toda la vida han venido evadiendo y no pagan los impuestos y están esperando estos beneficios? Los grandes empresarios, los grandes grupos económicos, ellos sí son beneficiarios, pues, con esta ley de recuperación de áreas protegidas. ¿Quiénes van a ganar? El sector privado, los grupos de poder, los que tienen mucho dinero, ellos van a invertir y van a hacer maravillas, pues, en las áreas protegidas y dejarán de ser áreas protegidas. Entonces, eso está claro, que hay un grupo minúsculo que sí va a beneficiarse, pero la gran mayoría del pueblo ecuatoriano no va a ser beneficiario. Y claro, todo esto se ha construido bajo la narrativa de que supuestamente estas leyes van a contribuir a acabar con la inseguridad del país. Y no es así. La inseguridad se va a acabar si es que desde el gobierno central y todas las instancias se arma un plan integral para ver cómo atacan a la delincuencia organizada. También se va a acabar si es que desde el gobierno central se incrementa recursos económicos para la policía, para las Fuerzas Armadas, porque ellos han dicho no tienen los equipos necesarios para enfrentarse a la delincuencia y acabar. En ese sentido, aquí sí hay beneficiarios, pero el grupo minúsculo. Ahora, también, y usted lo ha mencionado, se habla de la condonación de deudas de la CFN, de la Corporación Financiera Nacional. Y claro, todo esto vemos que no tiene nada que ver en la ley, pero son estrategias que está utilizando el gobierno con tal de manipular el sistema y de esa manera pues beneficiar a los grupos de poder económico del país, que claro, usted ya lo ha manifestado. Como usted acaba de señalar, bueno, hay un principio determinado en el artículo 136 de la Constitución de la República que habla de la unidad de la materia. Un proyecto de ley tiene que tener unidad de la materia. Eso significa que todos los artículos o el contenido tiene que tener relación. Pero efectivamente yo decía que tiene que ver el tema de áreas protegidas con perdonar a los deudores de CFN, o sea, ¿qué tiene que ver? Y en la ley de la gestión pública, de la misma forma, ¿qué tiene que ver el fortalecer supuestamente? Porque el objetivo de esa ley era quizás transparentar, mejorar los procesos de contratación para terminar, erradicar la corrupción que desafortunadamente está instalada en toda la administración pública. Claro, al inicio yo también dije es una buena ley, pero resulta que al transcurrir del debate y del análisis en la comisión se volvió una fanesca y se terminó reformando alrededor de 20 leyes. Imagínense, 20 cuerpos legales totalmente distintos que no tienen nada que ver. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, el proceso de juzgamiento a los niños y adolescentes, que se reformó el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, el Código Orgánico Integral Penal, que tiene que ver con la contratación pública o con acabar con la corrupción? ¿Qué tiene que ver el que se declare en estado de emergencia el Consejo de la Judicatura y nombre jueces? O sea, ¿qué tiene que ver? Definitivamente se ha violentado varios principios, entre ellos la unidad de la materia, y como hace rato usted ya bien lo mencionó, aquí lo que ellos están seguros es contar con los votos y el resto lo hacen, no importa si se violenta derechos constitucionales
y no les interesa. A mí me preocupa mucho si nosotros somos legisladores, somos los que estamos haciendo las leyes para el país. Lo mínimo que debemos hacer es leyes buenas, respetuosas del marco constitucional, de los tratados internacionales, no hacer cualquier cosa. Imagínense, la ley de solidaridad nacional entró en vigencia y a los 7 días ya estaban reformando. O sea, ¿eso qué implica? No tienen experiencia, hay un desconocimiento total y hay un montón de vacíos y están tratando de enmendar. Entonces, es una pena que se esté dando herramientas violatorias a los derechos de la ciudadanía en este sentido. Y ahora, ¿qué se viene? Tengo entendido que ha regresado este proyecto de ley a la Comisión de Desarrollo Económico. ¿Qué se puede venir en los próximos días? Y claro, en caso de que no haya mayor cambio, ¿podríamos ver una posible o nuevamente otra aprobación de una ley cuestionada? Es posible, adentro de la Asamblea lo que manda son los votos, eso es lo importante, el resto no les interesa. Nosotros podemos decir, hey, aquí se está violentando estos derechos, pero si cuentan con los votos lo van a hacer. Ahora lo que queda es, volvió ya la Comisión de Desarrollo Económico, tenemos posibilidades de ir aportando, pero miren, yo soy una de las personas que sí, analizo todas las iniciativas que llegan, hago las observaciones, presento las contrapropuestas y así lo he hecho en toditas las leyes que se han aprobado. Sin embargo, las propuestas no han sido acogidas. Han cogido a veces unas palabritas, pero no el núcleo de las propuestas y observaciones que yo las he realizado. En ese sentido, yo voy a volver a insistir que sean recibidos en comisión general algunos expertos y autoridades territoriales que tienen mucha relación con todo este tema de las áreas protegidas y el rol que han venido jugando en la protección de la naturaleza. Aspiro que ahora sean escuchados. Pero lamentablemente debo anticipar, en la Comisión de Desarrollo Económico no se está escuchando a las voces disonantes. Sí se está escuchando a los que agachan la cabeza, a los que coinciden con sus iniciativas y al resto no. Esa no es manera de construir las normativas. Tienen que construirse escuchando a todos los sectores para que no se cometan vulneraciones a los derechos constitucionales y que no termine en la Corte Constitucional con varias demandas de inconstitucionalidad y probablemente la Corte podría aceptar esas demandas y declarar inconstitucional. Y sería una vergüenza para el país y para la Asamblea que estas leyes que han sido así aprobadas sean declaradas como tal. Finalmente, si es que esto sigue tal y como lo vemos, que se siguen aprobando las leyes pese a que se denuncia ciertos parámetros de inconstitucionalidad, ¿todo esto se resolverá en las calles nuevamente? Vemos ya que algunos grupos sociales ya están convocando a marchas, pero no sé, ¿qué se puede definir inclusive con la CONAIE como tal, teniendo en cuenta que Pachacuti también tiene el apoyo del mismo? Bueno, la CONAIE seguramente analizarán dentro de su espacio con todas las estructuras y las bases del movimiento. Sí, he escuchado a varios actores como los docentes, los médicos, que han hecho pronunciamiento de ir a las calles. Hay un derecho constitucional como es el derecho a la resistencia. Bueno, ellos asumo que lo van a ejercer. También he visto otros que más bien están presentando las demandas de inconstitucionalidad. Y ahí tiene la Corte Constitucional una gran tarea de actuar en coherencia de lo que establece la misma norma constitucional y cumplir con su rol de hacer un verdadero control de constitucionalidad, que las leyes adoptadas no vulneren los derechos constitucionales. Y como hemos analizado a lo largo de este rato, las distintas leyes aprobadas hasta el momento evidencian una vulneración a distintos derechos, como imagínense en la ley de integridad de la gestión pública se acaba con la estabilidad laboral,
se afecta la jubilación, se vulnera también los derechos de los niños y adolescentes, y así sucesivamente otros, ¿no es cierto? Con la ley de inteligencia se violenta el derecho a la libre expresión, el derecho a la intimidad, porque sin orden judicial puede a usted pedirle que le entreguen toda la información, puede que le entreguen sus teléfonos, entre otros. Con la ley de solidaridad, de la misma forma, se le da muchísima autoridad al presidente. Imagínense, sin control constitucional, el presidente puede con decreto ejecutivo declarar que en un determinado sitio hay conflicto armado interno. Y los policías y los militares pueden decir igual discrecionalmente, aquí hay un grupo armado organizado. Entonces, mire, la Corte Constitucional en uno de los dictámenes dijo que no hay en el país un conflicto armado interno. Tampoco hay grupos armados internos, o sea, un grupo armado organizado es algo como en Colombia todos hemos escuchado de las FARC, un ejército. Eso es lo que se llama grupo armado organizado. Aquí en el Ecuador no hay, y la Corte lo dijo, aquí lo que hay es delincuencia. Los grupos armados organizados lo que buscan es llegar al poder, tienen objetivo político, mientras lo que hay aquí en Ecuador es delincuencia, lo que quieren es recursos económicos, o sea, quieren asesinar y todo a cambio de recursos, entre otros. Lo que hay es delincuencia común y eso es lo que tienen que contrarrestar. En ese sentido, veo que los distintos actores están pronunciándose. Por mi parte, me quedo con la conciencia tranquila de haber advertido todas estas inconstitucionalidades y afectaciones a los derechos que constan en las distintas leyes que ahora ya están en vigente. Mariana Yumbay, quien es asambleísta por Bolívar, estuvo con nosotros. Muchísimas gracias y una buena noche. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos y todas.